Continuamos con esta enseñanza del Sermón del Monte. El día de hoy vamos a terminar de ver las 8 bienaventuranzas. Espero que el Señor me dé tiempo de terminar el día de hoy. Si no, continuaremos y terminaremos el próximo domingo, ¿verdad? Y quiero que me acompañe a abrir la Escritura, la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 10, versículo 11 y versículo 12. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Padre, delante de ti, Señor, una vez más levantamos una oración. Y te ruego en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo nos guíe en esta enseñanza el día de hoy, Señor. Que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Que tú, Señor mío, nos hables a todos los que estamos aquí reunidos en esta tarde, Dios, y aquellos, Señor, que se congregan, Padre Dios, a través, Señor, del Internet, Santo Padre. Enviamos bendición, Señor, tuya, Dios, a los hermanos, hermanas que están en la Ciudad de México, Dios. Enviamos, Señor mío, tu bendición en el nombre de Jesucristo a los hermanos que están en San Antonio, bendito Dios, a la familia Bair, Dios. Te ruego misericordia por los que nos reunimos aquí, Dios. Y también, Señor, y también, Padre, te ruego, Padre Dios, que cualquier síntoma de sueño, de cansancio, de pereza, Santo Dios, se ha removido de nuestra vida el día de hoy, Señor. Que estemos atentos, porque tú hablas. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú pongas ese carbón, que envíes un ángel y ponga ese carbón encendido en mi boca, Dios. Que tu palabra, Señor, sea dada expositivamente, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. En alguna ocasión, había un joven, de esos jovencitos que son muy proactivos, de esos jovencitos que dicen: voy a entrar a la universidad y me voy a trabajar para que cuando yo entre a la universidad tenga pues dinero. Y ese jovencito era tan proactivo, que fue y le dijo a su papá: oye, papá, es una familia cristiana, estoy hablando de una familia cristiana. Y le dijo este joven a su papá: oye, papá, ¿sabes qué? Me quiero poner a trabajar porque ya voy a entrar a la universidad. Y me gustaría que en este verano yo poder trabajar
juntar mi dinero para irme a la universidad, poderme comprar un carrito para moverme. Y el papá cristiano le dijo, adelante, hazlo, ponte a trabajar, hijo, junta tu dinero. Y este hombre, este joven, decidió ir a trabajar. Y los papás de este jovencito, como buenos cristianos, le advirtieron a este joven que sería la primera vez que trabajaría y que se iba a topar con situaciones en su trabajo que como cristiano podría afrontar mucha oposición. Porque, hermanos, no es lo mismo un joven que va a la secundaria, que va a la prepa, con muchachos más o menos de su edad. Cuando un joven sale a trabajar, se va a encontrar con hombres y mujeres de distinto tipo. Más grandes, más jóvenes, con mucha experiencia en las cosas del mundo. Y ahora, como el mundo está tan perverso, ¿sí?, se va a topar este joven con situaciones no agradables a Dios. Y el papá le advirtió, te vas a topar con esto. Vas a afrontar mucha oposición. Y este joven se fue a trabajar. Estuvo trabajando sus meses de verano, obtuvo su dinero, juntó su dinero y se sentó a la mesa al final del verano, justamente antes de entrar a la universidad, se sentó a la mesa con sus papás y sus papás platicando con él. Hijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en tu trabajo? Seguramente encontraste mucha oposición. Seguramente encontraste muchas personas que hablaban de ti por tu fe, por lo que tú crees, hijo. ¿Saben qué contestó este joven? Dijo, ¿cómo les digo? Durante todo este tiempo que estuve trabajando, no tuve ningún problema. De hecho, creo que ni supieron que era cristiano. Hermanos, hay un instinto, no solamente en este joven, sino en muchos, un instinto de sobrevivencia, un instinto, ¿sí?, de sobrevivencia, de no tener confrontaciones con nadie. Yo no le digo a nadie que soy cristiano y mira, me quito de problemas. Ya Dios pondrá el momento. Muchas veces nos escudamos con eso. Dios pondrá el momento en que la gente pueda ver que soy cristiano. Pero mientras, soy como el camaleón. Me escondo. ¿De qué color es mi piel? Café. ¿Me ven? Y así es la gente. ¿Ven algo? ¿Dónde pueden escudarse? Donde no lo puedan distinguir. Muchas veces los cristianos actúan de esa forma, de una forma camaleónica. Entre menos se den cuenta que estoy aquí, mejor para mí. Y la verdadera fe, hermano, debe ser evidente en nuestras acciones, en nuestros comportamientos diarios. La verdadera fe se demuestra, la verdadera fe es visible para quienes nos rodean. Hemos visto hasta el día de hoy las 8 bienaventuranzas y yo les comentaba la vez pasada que las bienaventuranzas, hermanos, no es un mapa de cómo llegar al cielo.
Las bienaventuranzas hablan de cómo es el fruto del cristiano o cómo debe ser el cristiano en todos los aspectos de su vida. Por eso es importante esta predicación o esta enseñanza que Jesús dio a sus discípulos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús empezó a predicar, Él empezó a predicar arrepentimiento, lo vemos en un capítulo antes. Y después a los discípulos, a la gente que quería ser discipulada por Jesús, les enseñó el Sermón del Monte. Y los fue advirtiendo en distintas ocasiones, empezando con bienaventurados los pobres de espíritu. Empezó a enseñarles el Señor poco a poco cómo es el paso, cómo es la vida cristiana. Por lo que repito esto, las bienaventuranzas no es un mapa de cómo llegar al cielo. Las bienaventuranzas no es cómo sí puedo lograr ser cristiano, sino las bienaventuranzas es un reflejo de la vida de Cristo en nosotros. Hay miedo al rechazo. Hay miedo al rechazo cuando decimos que somos cristianos, sí o no. La gente no me quiere porque soy cristiano, porque soy evangélico, porque soy protestante. ¿Por qué protestas? ¿Y qué hace la gente hoy día en todos los niveles? Hacen bullying y te rechazan. ¿Y qué se siente cuando te rechazan, Daisy? Se siente horrible. Se siente feo. ¿Alguien ha sufrido rechazo, no por ser cristiano, por cualquier otra cosa? Yo he sufrido rechazos. Yo creo que ustedes también han sufrido rechazos. Hasta cuando hablas por teléfono y pides trabajo y te dicen que no, ¿cómo se siente? Se siente feo. Porque tú estás con una esperanza y te dicen, ¿sabes qué? No hay chamba para ti. ¿Qué se siente cuando te rechazan por ser cristiano? Y mucha gente tiene temor a ser rechazado. Algunos cristianos temen sentirse rechazados, tienen temor a sentirse ridiculizados, incluso perseguidos por ser cristianos o por profesar abiertamente su fe. Hay una presión social hoy día tremenda. ¿Sí se han dado cuenta? Una presión social tremenda. Escuché hace poco de una persona con la cual platico frecuentemente, que hay una presión de los jovencitos, de los niños, entre ellos mismos, a hacerse bullying como nunca había existido antes. Y me preocupa, porque allá atrás tenemos niños, aquí enfrente tenemos jovencitos. Y la presión social que se está dando hoy día, escuchen esto, es sexual. Niño de 11, 12 años va a tener que ir a ser juzgado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba pidiendo fotos de las partes genitales de los niños. ¿Hasta dónde va la presión? Y se hacen los grupos y presión. Es que hazlo. Hay una perversión, hermanos, que si no abrimos los ojos, nos vamos a acomodar a la situación y la respuesta va a ser, está bien difícil, hermano, está complicadísimo, está tremendo. Pero ¿qué hay de nosotros? Nosotros hemos sido llamados por Dios para hacer luz en medio de la oscuridad. Existe esa presión social donde la fe cristiana hoy día no es bien recibida. ¿Y saben por qué no es bien recibida? Porque vamos en contra de las leyes que han puesto en este mundo. No vamos en contra de Dios, sino de las leyes que van en contra de Dios. ¿Me doy a entender? No estamos de acuerdo con lo que están haciendo. El que nosotros entreguemos a nuestros hijos, a nuestros niños,
a la educación que el gobierno está dando hoy, donde son libres, según ellos, porque no es cierto, de hacer con su cuerpo lo que quieran. Ser homosexuales, ser lesbianas, ser HDFGJ, todas las letras del mundo, que eso va en contra de Dios. Y el gobierno quiere que los dejemos. ¿Y saben qué? No lo vamos a hacer. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Como cristianos tenemos que pararnos firmes en las cosas de Dios. Como cristianos sentimos esa presión social donde nos califican, mejor dicho, donde nos descalifican, porque vamos en contra de esas corrientes que están en contra de lo que Dios dice. El cristiano puede sentir la necesidad de conformarse con las opiniones dominantes o de ocultar sus creencias para evitar conflictos con la familia. A veces nos reunimos con la familia y preferimos no hablar de las cosas de Dios. ¿Por qué? Para evitar un conflicto, para no hacer sentir mal a nadie, para llevártela tranquila. Cuando realmente la Biblia nos habla y nos dice que nosotros somos pregoneros de su voz. No podemos quedarnos callados. No. Evitar confrontaciones. Algunas personas prefieren evitar confrontaciones o debates sobre temas religiosos para mantener armonía con la familia o con sus relaciones interpersonales. Y esto puede llevarlos a guardar silencio sobre su fe o minimizar la importancia de su vida cotidiana. ¿Y eso sabes qué significa? Eso significa negar tu fe. Eso significa negar a Cristo. El que tú no hables a los demás sobre quién es Jesucristo es negar tu fe, es negar a Jesucristo. Esconder la fe cristiana debido a la oposición no es correcta. Estuve leyendo algunas cosas que quiero compartir hoy con ustedes. Actualmente, hermanos, hay varios países hoy en el 2024 donde los misioneros o ministros evangélicos están sufriendo persecución de muerte. Hoy, actualmente, y tal vez ahorita, en esta hora, en alguna parte del mundo, hay gente que está siendo perseguida por reunirse en un lugar como este. Corea del Norte. El régimen totalitario de Corea del Norte es extremadamente hostil. ¿Así se dice? Hostil, perdón. Hacia cualquier forma de cristianismo, hacia cualquier cristiano, cualquier iglesia. Y son perseguidos, y son encarcelados, y muchas veces ejecutados. ¿Y saben por qué? Simplemente por traer una Biblia. Simplemente por traer una Biblia. Hoy día, en Afganistán, hermanos, hay un control talibán que los cristianos están enfrentando una persecución extrema. Es una persecución extrema. En Somalia es otro país, hermano, africano, que está dominado por grupos extremistas islámicos, donde no permiten la predicación de la palabra ni que la gente sea cristiana. Pakistán es otro país que está actualmente igual. Puedo hablarles de Nigeria, de la región norte, que hay grupos terroristas que están atacando repetidamente las comunidades cristianas. Puedo hablar de Irán, puedo hablarles también de India, puedo hablarles de China. La persecución de los cristianos evangélicos hoy día en México es una realidad. Mientras que nosotros estamos aquí cómodamente bajo el clima, ventilador, hay mucha gente hoy día
que está siendo perseguida. Es una realidad. Hay un lugar en Chiapas que se llama Tila. La gente está siendo sacada de sus casas. Están sufriendo persecución tremenda. Linda, ¿qué pasaría si te sacaran de tu casa? Eduardo, Noé, hermano Oscar, Manuel, si llegaran y te sacaran jalándote los cabellos. A mí no pueden jalar los cabellos, es una buena ventaja, ¿verdad? Pero si te sacaran de los cabellos de tu casa, salte, Manuel, salte, y a patadas, porque eres cristiano. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Fernando, ¿qué harías? Abdel, ¿qué haría? Y eso está pasando hoy día en nuestro país. Esto es una realidad. Estaba investigando y leyendo, hay un diario, un periódico bautista que habla sobre un señor que se apellida Pérez. Este es un cristiano que fue forzado a abandonar su pueblo se llama el pueblo La Chachalaca, debido a su fe. Estuvo en cárceles. En Chiapas, en el 2016, hermanos, 30 cristianos evangélicos vieron sus casas destruidas debido a que son cristianos. Imaginen que destruyan sus casas por ser cristianos. Y tal vez puedes pensar, ¿y cómo es que está pasando hoy día eso? Es cierto. Creo que todos nosotros tenemos un techo. Creo que todos nosotros hoy día tenemos una cama. Creo que hoy día todos tenemos un foco en la casa que llegamos y prendemos la luz y podemos sentarnos ahí a desayunar o a comer o a cenar. Que tal vez puedes llegar y al comedor de tu casa, sacar la silla, sentarte y ponerte a leer la Biblia. Y no estás realmente, hermano, atento a lo que el Señor habla. Dice que vamos a ser perseguidos. Jesucristo, hermanos, enseñó a sus seguidores a no avergonzarse de Él. Con esto que está diciendo en este sermón del monte, les estaba enseñando: no te avergüences, no te avergüences, vas a ser perseguido, ¿sí? Incluso en medio de la adversidad. Y quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, y veamos lo que dice. Romanos 1:16 es un versículo que conocemos todos, o deberíamos de conocer todos, o al menos deberíamos de haber escuchado alguna vez absolutamente todos los que estamos aquí. Ese pasaje de la Biblia dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Quién se avergüenza del Evangelio? ¿Usted se avergüenza del Evangelio? Cuando yo estaba pequeño, y perdón por hablar de mí, yo me acuerdo que mi papá tenía un sticker en la parte de atrás de su carro que decía: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y a mí me daba pena. Yo estaba chiquito. Y luego mi papá ponía música cristiana en su carro, ¿verdad? Y luego con la vocesota de mi papá y cantando mi papá, yo decía: qué oso. Me avergonzaba. No había entendido. Mis ojos estaban cerrados, estaba ciego, pero ahora mis ojos ven. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de sentarme en un lugar, en un restaurante, y Señor, levanto mi voz y te doy gracias por tu misericordia que nos das y provees tú para que en esta tarde podamos tener alimento. Les he comentado que mi padre íbamos a comer a un restaurante cuando vivíamos en la Ciudad de México, y me acuerdo que sentábamos y oraba mi papá,
Y después de orar, cantaba en el restaurante. Y cantaba, gracias. No puedo cantar porque tengo que orar. No porque no sepa cantar, pero y cantaba, gracias Cristo. Y levantaba las manos. Y mi mamá también. Y mi hermana pues, estaba chiquita, también los levantaba. Y yo decía, Dios, ayúdame, Señor. Y la gente veía. Una vez me acuerdo que mi abuela Enriqueta en un restaurante, en un hotel muy bonito. La llevamos a comer, bueno, la llevó mi papá, ¿verdad? A comer. Y se hincó en el restaurante, se hincó a orar. Qué valentía de no negar su fe. Qué valentía de no avergonzarse del Evangelio. Ella fue la primera que llegó al conocimiento del Señor. Ella fue la primera. Luego el Señor trajo a mis padres. Con el tiempo, mi hermana, luego yo, mi esposa, mis hijas. Pero me impacta a mí el hecho de no avergonzarte jamás del Evangelio. Dicen, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nuestro Señor, hermano, lo previó todo, absolutamente todo en las Escrituras. Si usted me quiere acompañar nuevamente, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 10, 11 y 12, y dice la palabra del Señor, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hubo persecución. Y sabes qué, amado hermano, sigue habiendo persecución. Jesús está hablando de la bendición de ser perseguidos por predicar su palabra. Pero hermanos, ¿por qué seríamos nosotros perseguidos a causa de la justicia? Ya hemos visto ese pasaje, lo vimos semanas atrás sobre bienaventurados, ¿verdad? Dice, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya vimos esa porción de la Escritura, hermanos, pero hermanos, vivir de manera justa, escucha esto, vivir de manera justa, vivir de manera recta, puede contradecir las normas sociales, puede contradecir las normas políticas y genera rechazo y es ir en contra de la corriente. Cuando te preguntan qué piensas del homosexualismo, qué piensas del lesbianismo, ¿qué dices? Espero que no estés diciendo, pues cada quien su vida, ¿no? Es abominación a Dios. Es abominación a Dios. Es ir en contra de lo que Él creó. Pero tú, ¿qué dices como cristiano? A lo mejor dices, no, pues cada quien, yo respeto. No puedes decir eso. Tienes que hablar la verdad, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. La gente piensa que estos son mensajes de odio. Y no son mensajes de odio, son mensajes de amor.
para arrepentimiento y para que tengan vida eterna. Jesús está hablando, hermanos, aquí y te está diciendo, no te conformes, lo que dice Romanos 12:2, no te conformes a este mundo. Te está diciendo, no te conformes a las ideologías de este mundo, en lo absoluto, sino renueva tu mente. Y la única forma, amado hermano, de renovar tu pensamiento es a través de la lectura de la palabra de Dios. Es la única forma, a través de la palabra de Dios, para que solamente tú de esa forma puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. De otra forma, si no te alimentas de la palabra de Dios, amado hermano, vas a irte con las tendencias del mundo, con lo que están diciendo, están haciendo, y llega el momento en que te aclimatas y haces lo que los demás hacen. Hace tiempo les puse aquí un video donde están con un doctor, ¿verdad? Están en una sala de espera. Y ese experimento que se hizo es de que se escuchaba un timbre y toda la gente se paraba. No sé si se acuerdan de eso, algún día se los enseñaré nuevamente. Y llega el momento en que entra una persona nueva. Y todos están sentados, tocan el timbre y todos se paran. Y esta persona nada más se queda viendo así, pues. Pasa tiempo, pasa un rato más y tocan el timbre otra vez y todos se vuelven a parar. Y esta persona estaba sentada y como que se paraba. Y vuelven a tocar el timbre tiempo después y todos se paran y esta persona se paró. Y va saliendo las personas, poco a poco van siendo atendidas, hasta que esta señorita se queda sola, señor Ezequiel. Ahí en el consultorio, ahí en la sala de espera, se queda sola. Nadie la estaba viendo. Y suena el timbre, ¿y qué creen que hizo? Se paró. Se paró. Y se sentó otra vez. Y pasó otra vez otro momento, suena el timbre, se paró y luego se vuelve a sentar. Y va entrando gente nueva. Y esta muchacha sigue con la misma tendencia, suena el timbre y se para. Y llega otra persona y ve que suena el timbre y se para y así como que, ¿de qué se trata? Ok, dice, que se pare. Y así como que medio se paró. Y así llega gente y suena el timbre y la gente se acopla a algo. Y no sabe ni por qué. No tiene ni idea ni por qué. Porque la gente se aclimata a la maldad que hay en este mundo y siguen viviendo de esa forma. Siguen aceptando lo que va en contra de Dios. Y no podemos ir en contra de Dios. Y por eso la palabra de Dios dice que vamos a sufrir persecución. Te van a cerrar las puertas de tu empleo cuando tú digas, es que yo no puedo decirle a esa señora, señor. Ahora las políticas de muchas empresas están así. Y a veces nos da miedo por el temor de que me voy a quedar sin trabajo, Señor, y el que no trabaje, que no coma. Señor, tú sabes, pero ¿sabes qué estás haciendo? Estás negando tu fe. Jesús menciona que los profetas también fueron perseguidos. Lo acabamos de leer en Mateo 5. Y fueron rechazados, fueron ridiculizados y aún los profetas fueron sacrificados, hermanos, por proclamar la verdad y la voluntad de Dios. Ser perseguidos a causa de Jesús, hermanos, implica una identificación con Cristo. Yo me identifico con Cristo y yo me identifico con las enseñanzas de Cristo. Jesús mismo fue perseguido. Jesús mismo fue perseguido por lo que él enseñaba y fue crucificado. Fue sacrificado a causa de la predicación. El discípulo, dice la palabra del Señor en Mateo 10:24, el discípulo no puede ser mayor que el maestro, ni el siervo puede ser
más que su Señor. Si el Señor Jesucristo padeció, amada iglesia, nosotros vamos a padecer, no podemos escaparnos de eso, pero tenemos que vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios. La realidad, hermanos, que en un mundo caído, en un mundo perverso como el que actualmente vivimos, es que si demostramos que amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿sabes qué va a pasar, Sara? Nos van a rechazar. Esta octava bienaventuranza, hermanos, sirve de recordatorio para cada uno de nosotros que el testificar a Jesucristo en este mundo caído requiere algo que se llama valentía. Mateo 11:12, ¿qué dice? Mateo 11:12, ¿qué dice? Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Hermanos, la violencia que habla en este versículo no se refiere a una violencia física, sino a una valentía. Se refiere a una determinación espiritual que debe de haber en nosotros y superar cualquier obstáculo que podamos encontrar afuera. ¿Para qué? Para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Se requiere esfuerzo, se requiere valentía, se requiere celo de Dios para enfrentar desafíos. No hay de otra. Conozco una hermana en Cristo. No es ella de este país. Bueno, ella es de este país, pero no vive en este país. Y platicando con ella y con uno de sus hijos, me comentaba que una de sus hijas está perdida, perdidísima. Y le duele mucho a esta señora, a esta hermana. Y le dijo, esta es una señora ya mayor de edad, tiene como 27 años, 26 años, la hija de esta hermana. Y le dijo la señora a su hija, hijita, te amo mucho, te quiero muchísimo, pero yo no estoy de acuerdo con tu vida, con lo que estás haciendo, ni con quién vives, en lo absoluto. Así es que te voy a pedir que no te pares en mi casa. Te amo, pero yo no puedo estar de acuerdo con tu pecado, con tu maldad, con lo que estás haciendo. Qué decisión tan dura, ¿no? Qué decisión tan fuerte. El que no permitas que en tu casa entre anatema. La palabra anatema es maldición. Pero es que es mi hijo, es mi hija. Si está caminando en pecado, tú tienes como padre la obligación delante de Dios de ministrarle corrección, disciplina. ¿Sí? Porque es una obligación de parte de Dios hacia nosotros. Y si tu hijo es mayor de edad, hijito, aquí yo no permito esas cosas, eres libre de irte. Qué difíciles decisiones. Pero para eso se requiere valentía de parte del Señor. No empoderamiento, sino valentía y ser dirigidos por el Señor. Mi padre me decía, Jorge, ¿sabes qué? A mí no me vengas con esas cosas. Yo no comulgo con pecados ajenos. Así me decía. No, hijo, hasta aquí. Y se cierra la puerta. Hasta aquí. Es difícil. Y recuerde esto, entre más crecen los hijos, más crecen los problemas. Y no porque tu hijo ya se ha ido de la casa o tu hija se haya ido de la casa y ya esté grandote y ya esté así como yo. Mi padre todavía me hablaba y me ministraba, me hablaba y me decía cosas. Mi madre lo hace.
Y mi madre les puedo decir que me dice, hijo, tu casa. ¿O no me dices así, madre? Hijo, tu casa. Hijo, tu esposa. Hijo, tus hijas. Y vaya que ya estoy grande. Ya mero me pensiono. Falta poquito, linda, ya que tanto es. Como Gaby, el otro día se acercó el hermano Oscar Hernández y le pregunta el hermano Oscar a Gaby, ¿cómo te va en tu nuevo trabajo? ¿Sí se acuerda, hermano? ¿Y saben qué le dijo Gaby? Pues ya me quiero jubilar. Tenía apenas una semana, ¿no? Ya me quiero jubilar. Algo así le dijo, hermano. ¿Qué es lo que pasa en nuestras familias? ¿Comulgar con pecados ajenos? Es pararte firme. A algunos varones les mandé hoy un mensaje. Es pararte firme. No es por tu fuerza, por lo que tú quieras, por lo que tú digas y porque soy inurreta. No. Es porque la palabra lo dice. Es la palabra lo dice. ¿Quieres que te vaya bien todos los días de tu vida? Aquí en la palabra. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo, hermano Jorge? Va a venir persecución. La gente te va a criticar, te va a decir, ¿y pero por qué, papá? Porque es que la sociedad y los maestros, y ahora yo ya te puedo demandar, papá. ¿Sabes qué? A ver quién te... Qué difícil, Sara. Tengo 3 hijas, mayores de edad 2, y una que está muy grandota, pero todavía está chiquita de edad. Qué difícil es. Una vez Paola llegó a decirme, Eduardo, dice la maestra que tú no me puedes pegar. Ah, ¿no? ¡Pum! Obviamente le estaba regañando y tuve que darle con la varita. A veces es necesario. El gobierno se va a meter a cuidar a mis hijos. Y yo te digo lo mismo a ti. No lo permitas. Vas a sufrir persecución, sí, pero son hijos que Dios te dio que tú administraras, que tú cuidaras, que tú enseñaras. Son niños, son niñas. No puedes tratarlos como adultos. Como padres tenemos que empatarnos. ¿Cuántas veces nuestros hijos quieren jugar y decimos, ahorita no tengo tiempo, estoy cansado? Y yo me incluyo. Pero nuestros hijos nos necesitan. Y nosotros hijos necesitamos a nuestros padres. Pero el diablo está queriendo tronar las familias. Persecución. ¿Vas a permitir que el diablo se meta en tu casa, que se meta en tu familia y que la truene? Yo no. Yo no. Yo no. El reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los violentos, los valientes lo arrebatan, no los cobardes. El cristianismo, hermanos, no es para cobardes. Es para gente valiente, no valentones, para gente valiente. Para gente que está parada en las cosas de Dios. Firmes. Entonces se puso así Samuel, pero no. Firmes en las cosas del Señor. Firmes en Él. Venga lo que venga, pase lo que pase, firmes en el Señor. Firmes. Jesús aquí en Mateo 11:2, hermanos, está hablando en el contexto del ministerio de Juan el Bautista, quien fue muy enérgico. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Fue muy enérgico y confrontando al hombre, a su pecado, y llamaba a las personas al arrepentimiento. Y Juan el Bautista decía, arrepiéntanse, decía Juan Bautista, generación de víboras. Y llega el momento en que Juan el Bautista, hermanos, es también perseguido. Mateo 14.
Mateo 14. Hermanos, voy a continuar el próximo domingo. Mateo 14, porque vamos a ver, y quiero que el Señor nos ayude, hermanos, porque es muy importante la palabra del Señor, muy importante. Y espero que el Señor me dé la capacidad, me dé la unción para que usted vea, hermano, lo que sucede cuando un hijo de Dios se para firme con lo que Dios le dice. A veces le cantamos, Señor, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré. Y a veces vienen los problemas, a veces viene la enfermedad, a veces viene la angustia, a veces viene la muerte. Y, ay Dios, ¿realmente estás firme en el Señor? ¿Realmente estás fuerte en las cosas del Señor? No confíes en tu bolsa. No confíes en ti mismo, Eduardo. No confíes en tu capacidad, Fer. No confiemos en nosotros. Somos hombres. Confiemos en lo que Dios puede hacer en un hombre que se dobla de rodillas delante del Señor y clama y dice, Señor, sin ti nada puedo hacer. Sin ti nada puedo hacer. No puedo llegar a ningún lado sin ti porque con mis fuerzas me canso. Y a veces quiero aventar todo, Señor. Pero dame la fuerza. Y el Señor te dice, sí, te voy a dar la fuerza, te la estoy dando. Y no la tomas. Aquí está la vitamina, aquí está el alimento. Y no quieres, y quieres que te dé fuerza. Y no comes la palabra de Dios. ¿Cómo quieres que te dé fuerza si no estudias? ¿Cómo quieres que te ayuden los problemas si primero es lo que tú ves y no lo que yo estoy viendo? ¿Qué sucedió con Juan el Bautista, amados hermanos? Mateo capítulo 14. Voy a leer versículo 1 en adelante. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Y ahí te dice, a partir del 3, porque Herodes, te está dando el contexto, porque Herodes, ¿de quién decían que era Juan el Bautista? ¿De quién hablaban? De Jesús. Pensaban que él era Juan el Bautista. ¿Sí? Por eso está diciendo así de esta forma. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó de la fama de ¿quién? De Jesús. Y Herodes le dijo a sus criados que Juan el Bautista había resucitado de los muertos y por eso actúa Jesús con esos poderes. ¿Sí lo está leyendo? Versículo 2. Ahora, el contexto de lo que había sucedido es este. Dice, versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque le decía Juan el Bautista a Herodes, no te acuestes con la esposa de tu marido. Digo, de tu hermano. Perdón. Decía Juan el Bautista, Herodes, estás en adulterio con tu cuñada. Sí, ¿verdad? Estás en pecado, estás en maldad. Arrepiéntete. Y Juan el Bautista se caracterizaba por ser un hombre fuerte en sus decisiones y en la forma de hablar. Y no le gustó a Herodes que le dijeran eso y lo mandó a encarcelar. Y dice versículo 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque temían a Juan por profeta. Versículo 6, pero cuando se celebra el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Esa mujer, la hija de Herodías, se puso ahí a bailar. ¿No? La danza de la muerte seguramente. Y este hombre, Herodes, viéndola bailar. Imagínate. Los hombres, mujeres, y luego viendo una mujer hermosa y viendo cómo bailaba y todo eso, el hombre se encendió. Se encendió. Pasión. Se encendió. Tremendo. Por esta mujer hago lo que sea. Lo que sea. El deseo cuando se prende en un hombre es tremendo. Hago lo que sea.
Pídeme lo que quieras, chiquita. Tremendo. Dice versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Le dijo a este hombre: pídeme lo que quieras. Y lo escucharon. Y no se podía retractar, porque entonces no iba a quedar su palabra. Dice versículo 7, por lo cual éste prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y esta mujer, la hija de Herodías, ¿sí?, instruida por su mamá, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció por causa del juramento y de los que... ¿Sí lo leí bien? Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le preguntó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. ¿Ustedes creen que hubo persecución? Sí. ¿Dijo una mentira? No. ¿A cuánto nos gusta que nos digan la verdad? ¿A cuánto nos gusta que nos digan la verdad cuando nos equivocamos? ¿Te gusta o te molesta? Incomoda, ¿no? Dice por ahí un dicho del mundo: la verdad no peca, pero incomoda. Imagínense cómo estaba este hombre Herodías, por la predicación de la palabra. No puedes callar cuando Dios te dice habla. No puedes callar. Hay una consecuencia de hablar la palabra, sí. Persecución. Persecución. Y te digo algo, tú también tienes que hacer lo mismo. Predica la palabra, le dijo Pablo a Timoteo. Predica la palabra. Predica la palabra. No te calles. Tú también tienes que hacer lo mismo, hermano, y tienes que pararte firme en Cristo y anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No puedes callar el testimonio de lo que el Señor hizo en tu vida. Tienes que publicarlo, tienes que hablarlo. No te digo que lo digas en las redes sociales. Hola, soy cristiano y mi nombre es Jorge. No. Tu testimonio, estoy diciéndoles que las bienaventuranzas no es un mapa. Debe ser un espejo, un reflejo de la vida de Cristo en nosotros. Les decía el domingo pasado, amados hermanos, usted va hoy a un centro comercial, vamos a decir, a comprar algo a H-E-B, y usted distingue ahí a los asiáticos, ¿o no? ¿No se da cuenta de los asiáticos? ¿Y por qué los distingue? Por los ojos, ¿verdad? ¿Cómo los tienen? Tienen ojos de escáner, pero los distingues. El cristiano se debe distinguir en medio de este mundo corrupto por su forma de caminar, por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su forma de conducirse, por su educación y sobre todo porque no tiene otra cosa en la boca más que a Cristo. Porque yo sin Cristo no soy nada. Sin Cristo no soy nada. Sin Cristo no soy nada, no soy nadie, entiéndanlo. Sin Cristo no somos nada. Estamos aquí porque hemos sido perversos, hemos sido malos, hemos sido mentirosos, hemos sido todo. Y como decía mi padre, aquí nos reunimos puros ex bandidos, ex mentirosos, ex adúlteros, ex fornicarios, ex. Y dice la palabra de Dios que Él tuvo misericordia de nosotros y no porque éramos buenos, sino por lo malo que hemos sido. Nos limpió, nos purificó y nos dio una oportunidad de ser fieles servidores de Cristo.
¿Hasta la muerte? Sí, Señor. No importa lo que venga, Señor. No importa lo que venga. Y hay veces que te tienes que sentar en tu casa o hincar en tu casa y decirle, Señor, no importa lo que venga, Señor, pero de aquí no me muevo. No me muevo. Contigo hasta el final, Señor. Contigo venga lo que venga, pase lo que pase, pero contigo, Señor, porque sin ti no puedo hacer nada. Dios es un juez justo, hermanos. Y pasaron así varios profetas, problemas muy fuertes, porque estos profetas predicaban en el Antiguo Testamento en contra del pecado del pueblo. ¿Qué dice el Salmo 7:11? Quiero que lo lea conmigo. El Salmo 7:11. Los profetas advertían, los profetas decían cuál es la condición de ellos delante de Dios y qué es lo que Dios quería con ellos. Pero ellos no vivían o no hacían lo que Dios les decía a través de estos hombres. Y dice el Salmo 7:11, algo tremendo. Algo tremendo, hermano. Dice el Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo. Dios no es barco de nadie, hermano. Dios es un juez justo. Justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Te imaginas la ira de Dios? Y dice aquí que está airado todos los días contra el impío. Está airado todos los días contra aquel que peca. Está airado todos los días con aquellos que fornican, que roban, que adulteran. Con todos ellos está airado Dios. Sin embargo, Dios nos llamó a nosotros a que prediquemos la reconciliación. Prediquemos, estás en pecado, estás en maldad. Arrepiéntete, reconcílate con Dios. Reconcílate con Dios. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Hoy llegó una persona a mi casa en la mañana y se sentó en la sala de mi casa, juntamente, que es la casa de ustedes. Y yo le dije a esta persona, no es casualidad que estés aquí sentada. No es casualidad que estés sentada. Porque esta persona conoció a mis padres y conoció a mi hermana y ella dice que iba a una iglesia, etcétera, etcétera. Dije, no es casualidad que estés aquí sentada. Digo, es tiempo de que te arrepientas de tu pecado. Ella iba a otra cosa. Pero hay veces que en el corazón de uno no hay otra cosa que decir. Es en serio. ¿Qué pláticas uno puede tener? ¿Cosas vanas? Nah. No estamos para perder el tiempo. No estamos para perder el tiempo. Y dice aquí Salmos 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El impío, hermanos, vive en rebelión contra los mandamientos del Señor. El impío no busca la guía divina. El impío, hermano, hace acciones que son caracterizadas por la injusticia, que son caracterizadas por la opresión, que son caracterizadas por el engaño. El impío no tiene amor hacia los demás. El impío no reconoce a Dios como su único y suficiente Salvador, a Jesucristo, y no muestra reverencia ni respeto a lo sagrado, el impío. Y ese dice la palabra de Dios, que Dios está airado contra el impío todos los días. La Biblia, hermanos, enseña que los impíos enfrentarán el juicio y la ira de Dios, y su destino final será la destrucción y el castigo eterno si no se arrepienten. Vean. Me faltan 30 segundos para que sea una hora que estoy aquí al frente. 30 segundos. Que se conviertan en minutos. Voy a hablar de Isaías. Voy a hablar de Daniel. Voy a hablarles de Sadrach, Mesac, Abednego. Les voy a hablar de Jeremías. Hoy no. El próximo domingo. Porque me voy a quedar tantito con Daniel nada más. Y con Daniel termino hoy y continúo el próximo domingo. Daniel sufrió persecución, ¿sí o no? Daniel, el de la Biblia. Daniel fue un joven, Eduardo Vargas,
Un joven inquebrantable. Un joven inquebrantable. Este hombre resistió la persecución todos los días de su vida. Daniel, para los que conocen la historia y los que no lo conocen, Daniel es un profeta, o fue un profeta. Y él fue llevado cautivo a Babilonia, junto con otros jóvenes judíos. Y allí enfrentó en ese lugar, escuchen esto lo que les digo, enfrentó Bianca situaciones bien duras. Desafíos culturales, desafíos religiosos. Y a pesar de las presiones y las tentaciones del entorno mundano, pagano, Daniel se mantuvo siempre firme en Dios y siempre destacó por su sabiduría y obediencia a las cosas de Dios. La Biblia, amados hermanos, no habla, y lo repito nuevamente, no habla de los papás de Daniel. Pero la vida de Daniel refleja la instrucción de sus padres. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, fue llevado y entró al palacio y no se dejó deslumbrar por las cosas que había en el palacio. No se dejó deslumbrar por el oro. No se dejó deslumbrar por el palacio tan grande, por los generales que había ahí. No se dejó deslumbrar por nada. Y cuando le dijeron, ¿vas a comer de la comida del rey? ¿Vas a comerte un tibón? ¿Una rachera de esas que prepara Oscar? Que me han platicado. Señor, toca su corazón y que pronto suceda. Y un buen lomo de cerdo y picaña, de esas que hasta le haces así y sale el juguito, un tuetanito, híjole, Señor. ¿Y sabes qué dijo Daniel? Yo no voy a comer de esa comida. Yo no me voy a contaminar con esa comida del rey. Y le dijo, a mí tráeme verduras. A mí tráeme una dieta especial, ¿qué es esto? Y le dijo, es que te vas a enflacar, te vas a ver bien mal. Y se ponnos a prueba. Imagínate, le pusieron todo en charola de plata a Daniel para que se papeara ahora sí. Todo, aquí está, es para ti, disfrútalo. Lo rechazó. Y Daniel desde su juventud, hermanos, demostró una fe sólida en Dios al negarse a comer la comida que era preparada para el rey, ¿verdad? Y mantenerse firmes en las leyes de Dios. Y Dios, ¿sabes qué hizo por mantenerse firme? Dios honró a Daniel. Dios honró a Daniel y le dio una posición como si fuera el gobernador prácticamente, ¿no? De toda la provincia de Babilonia, y a sus 3 amigos también les permitió que estuvieran sobre los negocios de esa misma provincia y ellos glorificaban a Dios. Sin embargo, la envidia de los demás, sin embargo, el resentimiento, y sin embargo, porque no profesaban la misma religión o la misma fe que los demás, fueron perseguidos. A Daniel, hermano, fue arrojado al foso de los leones. ¿Sí recuerda ese pasaje? Fue arrojado al foso de los leones. ¿Para qué? ¿Para domar los leones? No, para que se lo comieran. Ya vio Eduardo el reloj, ya sé, tenemos hambre, Eduardo, yo también. Para que se comieran a Daniel. Se lo comieran. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que de lo que ellos creían, ¿verdad? La situación es esta, hermano, que sin embargo, hermanos, Dios protegió a Daniel cerrando el hocico de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego también fueron perseguidos ellos,
por rechazar, adorar o inclinarse a la estatua del rey Nabucodonosor al sonido de la música. Y Nabucodonosor ordenó que todos en su reino, amados hermanos, se postraran ante esa estatua. Cuando escuches la música, todos se postran. Y empezó a sonar la música. ¿Y qué pasó? No sé si eran cumbieros o no, ¿verdad? Pues sí sonó. Pero ¿qué pasó? Todos se postraron. Y había 3 hombres parados firmes, como verdaderos hombres de Dios. Y no doblaron su rodilla delante de esa estatua y los vieron. Y les dijeron, ¿saben qué? Van al horno de fuego. Van a ser quemados vivos. Ese horno de fuego fue calentado 7 veces. Y a pesar del intenso calor, hermanos, cuando arrojaron a estos 3 hombres, el rey y los oficiales vieron a estos 3 hombres caminando en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y decían, ahí hay un cuarto, hay otro hombre ahí, nosotros arrojamos 3, ¿y por qué allá está otro? Y se parece al Hijo de los dioses, Cristo, cuidándolos, Cristo protegiéndolos. Es increíble esto, hermano, si usted no se goza con el Señor de lo que puede hacer en su vida, pero tienes que mantener firme con la convicción de que Cristo es tu Señor y tu Salvador, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo. Persecución hay. Haciendo esta escritura, haciendo este sermón, pensaba, no me imagino yo, si un día llegan y me tocan la puerta de mi casa y me dicen, Jorge Inurreta, desaloja tu casa por ser cristiano. Tal vez mi primera reacción sería, sácame. ¿Le voy a hablar a mi abogado? Pero cuando eres perseguido por predicar la palabra, sabes que tienes una recompensa en el cielo. Y no lo haces por la recompensa. No lo haces por la recompensa. Es amor a Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, mantente firme. Mantente firme en las cosas de Dios. Mantente firme. Firmes de adelante. Huestes de la fe, sin temor alguno. Sin temor. Sin temor. Somos el ejército de Dios. Somos el pueblo de Dios. Ya a veces, hermano, quedamos muy distantes, bien lejos de lo que fueron estos hombres de verdad. Bien lejos. Yo me avergüenzo de no pararme muchas veces firme con las cosas del Señor, como estos hombres lo hicieron. Padecieron. Y todavía el libro de Hebreos en el capítulo 11 habla de estos hombres, como Isaías. Se dice en la historia, hay un libro que data del siglo I de un historiador, Josefo, que dice este historiador Josefo que el profeta Isaías fue aserrado vivo. Es decir, lo agarraron de las manos, de los pies y lo serrucharon vivo. Es lo que dice la historia. ¿Y todo por qué? Por predicar el Evangelio. Por pararse firme con la armadura que el Señor nos ha dado. No somos cobardes. No somos cobardes. Hay mucho que orar por nosotros mismos y por la gente que amamos, por nuestra familia. Persecución viene, sí. Cuando te pasan cosas y te dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Y sabes qué? Ahí está Dios, porque yo sé que está obrando. ¿Cómo? No lo sé, pero mi corazón está obrando.
En mi corazón me está enseñando a depender de Él en todo y por todo. No hay nadie mayor que mi Dios. No hay nadie. Y tenemos que vivirlo. Termino con esto. Diré a mi mamá, tienes 3 chivitas locas, pero una, la más chiquita, es la más loca de todas. El lunes en casa se cayó Paola y cayó mal y se lastimó la mano, la trae ahorita enyesada. Y me sentí, honestamente me sentí incómodo, me sentí molesto. Sé que fue un accidente, pero la situación de llevarla al hospital y digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Qué pasó? ¿Y sabes qué me dijo el Señor? ¿Se acuerdan de la enseñanza del domingo pasado? ¿Algunos de ustedes? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y me dijo, en medio de esto tienes que tener paz. Y el Señor, en contra de mí, me dio la paz. Porque sé que estás haciendo tu perfecta voluntad. A veces pensamos que porque somos cristianos no vamos a padecer. Y vamos a padecer de muchas formas. Pero tienes que pararte firme, Lucy Saucedo. Firme, firme en las cosas de Dios. Y decirle, Señor, si tú no cuidas de mí, entonces ¿quién? Entonces ¿quién? Voy a continuar la próxima semana y termino, hermanos, con estas. Van ya 10, me parece que van 10 domingos que estamos hablando del Sermón del Monte. Y quiero orar. Padre, delante de ti, Señor, estoy juntamente con mis hermanos. Y yo quiero darte gracias por las enseñanzas de tu Hijo Jesús. Padre, que nos inspiran, que nos guían en nuestro caminar diario. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos des la valentía, nos des la fuerza para permanecer firmes en la fe. Incluso, Señor, enfrentarnos a persecución y a oposición. Fortalece nuestros corazones y danos esa paz en medio de las dificultades, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Vamos a salir de este lugar, Dios, pero, Señor, queremos rogar tu protección, queremos rogar tu cuidado en el nombre de Jesucristo. Amén.